buenas tardes, qué bueno que se encuentran con nosotros y vaya, es una tarde lluviosa del mes de julio ya, estamos justamente en la primera quincena de este mes del año 2025 y se esperan muchas, pero muchas lluvias en el área metropolitana de Guadalajara. Pues con este ambiente, diríamos agradable, es como continuamos con nuestro programa y es un programa desde luego apoyado por el Comité de Jubilados y Pensionados en la Universidad de Guadalajara, quienes integramos en la preparatoria número 7 la plantilla docente durante muchos años. Y ahora como jubilados, bueno, pues hemos decidido pues abrir este programa. Ya llevamos varios de ellos emitidos y desde luego subidos a las redes para que puedan apreciar el trabajo que hemos hecho a través de entrevistas con muchas personalidades muy importantes. Desde luego que tratando de ser con un amplio espectro de influencia, tanto en el ámbito empresarial, académico, social, político también, y desde luego sin olvidar que, bueno, la memoria histórica es fundamental. De hecho, el espacio y el tiempo son las dimensiones en las cuales hemos venido desarrollando nuestros temas. ¿Para qué? Para que toda esta memoria que se forma y que a través del tiempo es una verdadera riqueza que nos permite dimensionar el conocimiento que se tuvo, que se tiene y que, bueno, imaginar lo que vendrá. Es por ello que, bueno, el día de hoy vamos a abrir un gran tema, y así lo menciono porque el concepto es muy amplio y el concepto es ciudad. Es decir, hablamos de todo un orden en donde la civilización humana nos muestra claramente de lo que ha sido capaz antropológicamente de crear, de construir a través de sus diversas expresiones científicas, artísticas en general, ¿verdad? Políticas, no se diga. ¿Por qué? Porque la política como ciencia y como arte se expresa en el término ciudad. Por ello, bueno, el tema ciudad llama a todos los saberes, como no se pueden imaginar. Al hablar de ciudad, también tenemos que hablar de algo mágico, tenemos que hablar también de la polis, ¿sí? Y desde luego es algo que distingue algunas ciudades antiguas y que precisamente, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es tratar de definir qué es la ciudad. Y la verdad de las cosas, bueno, pues a fin de cuentas es un agrupamiento de la población humana que biológicamente ha tenido la necesidad precisamente de estar agremiada, de que desde la biología en que estudiamos todas las especies que se encuentran en nuestro planeta, desde luego incluyendo la humana, pues todas hemos tenido la necesidad de estar unidos por estrategia de sobrevivencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los problemas siempre van a estar allí, siempre, bueno, con el mismo entorno natural en donde hay otras especies, una gran diversidad, y que aunque sean muy pequeñas, diríamos hasta los protozoarios, porque ese es un reino de la naturaleza, a los cuales también tenemos que tenerles mucho respeto, porque bueno, por ellos en un momento dado, imagínense ustedes, una bacteria puede desaparecer a toda una especie. Entonces, desde ahí hasta enormes organismos vivientes. En los mares, por ejemplo, tenemos los cetáceos, las grandes ballenas, como es
la extraordinaria belleza de la ballena azul, por ejemplo, que es la más grande de todas las ballenas que surcan los mares, que están por allí cruzando todos estos océanos. Y la verdad de las cosas, entonces, no hay, es decir, enemigo pequeño. En resumidas cuentas, todas las especies tenemos nuestro ámbito de sobrevivencia, y desde luego que de todas, la especie humana es la que ha tenido la gran capacidad de adaptación. Es decir, hemos podido ir a muchas partes del planeta, adaptarnos para diversos climas, alturas. Tenemos desde el nivel del mar hasta enormes alturas, no sé, hasta 5,000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos ciudades, poblaciones diversas, ¿sí? Y entonces todos estos asentamientos humanos que hemos sido capaces de crear, desde las húmedas selvas lacandonas o de la Amazonía, de todos los ecosistemas también que guardan continentes como el asiático, ¿no? El africano, no se diga, y bueno, infinidad de ecosistemas que el ser humano ha recorrido y en los cuales se ha asentado de diversas formas, poblaciones pequeñas hasta muy grandes. Y aquí es donde precisamente aparecen las ciudades. La ciudad entonces es un conglomerado humano, es un asentamiento que en un espacio geográfico empieza a hacer uso del suelo, y que eso conlleva al crecimiento de la población humana, al grado de decir que, por ejemplo, para el 2050 se calcula que el 70% de la población humana va a vivir en ciudades. Esto nos tiene que llevar a reflexionar entonces que las ciudades adquieren importancia, ya, siempre, desde que es una expresión de civilización, de cultura, de desarrollo económico, político, social, científico, tecnológico en general. Y que bueno, pues como fenómeno humano, no debemos dejar de estudiar la ciudad como un todo de desarrollo que amerita ser visto de manera multidimensional. Es decir, donde todos los saberes coincidan en este fenómeno civilizatorio. Y que bueno, solamente así es como vamos a poder, aparte de realmente conocer este fenómeno, no obstante que es una construcción humana, desconocemos muchas cosas que tenemos que recuperar y que también nos sirvan para reflexionar y saber qué hay que hacer hoy para poder proyectarnos hacia el mañana de la mejor manera, porque la ciudad también, aparte de ser una gran necesidad humana de sobrevivencia, pues también es un problema muy serio, porque hace falta que la misma humanidad que ha creado esta forma de asentamiento humano, pues resuelva los problemas que han surgido, porque hemos sido los humanos muy complejos y problemáticos, en función, desde luego, de muchos intereses, y de que también los humanos tenemos grandes debilidades, y esto nos lleva también a actitudes egoístas, muy negativas, agresivas incluso, al grado que las ciudades también han sido punto de ataques, y lo vemos, por ejemplo, hoy en día en las guerras, como las ciudades no dejan de ser vulnerables, porque bueno, el armamento que ya la humanidad ha sido posible utilizar desde los laboratorios de guerra,
hasta precisamente poner a prueba su capacidad de destrucción. Pues ahí están ejemplos. Analicemos la geopolítica y veamos cómo las ciudades sucumben fácilmente ante una explosión atómica. Lo hemos sabido, y bueno, un gran ejemplo que llegamos a conocer fue precisamente en el año 1945, al término justamente de la Segunda Guerra Mundial, pues estas dos bombas, ¿verdad?, que se arrojaron tristemente sobre la población civil, sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, y que esto fue el inicio de una gran reflexión también científica, sobre todo en la física nuclear. Algunos científicos que lograron esta hazaña de descubrimientos y de utilizar la fuerza nuclear para la destrucción, sí, efectivamente algunos finalmente pensaron que no era posible que la fuerza nuclear o el conocimiento potencial del átomo pudiera ser un elemento de destrucción humana. Esto no debe de terminar. Creo que ahora la ética llevada a la ciencia en todos los aspectos debe prevalecer, y la ciudad debe hacer el gran llamado, el analizar hoy en día en qué condiciones estamos viviendo en la ciudad. Nos tiene que llevar precisamente a reconocer cómo surgieron estas, es decir, cuáles fueron, vaya, las ciudades hasta más antiguas incluso, el por qué la humanidad tuvo que irse agrupando, ¿sí?, tratando de resolver varios problemas, y entre ellos los mismos que la humanidad se ha echado, porque algunas ciudades tuvieron que construirse fortificadas, amuralladas, y sobre todo por otras ciudades más, por otros dominios territoriales que desde la antigüedad lamentablemente han sido la causa de guerras hasta la fecha. Hasta la fecha. Eso no lo hemos podido erradicar en la mentalidad y en las diversas acciones militares que todavía hoy nos ponen a repensar lo que tendría que ser la fuente diplomática para resolver en la geopolítica estos complejos en donde sabemos que falta diálogo, que falta cordura, que falta inteligencia, que necesitamos olvidar los rencores y también desde luego los egoísmos. Faltan proyectos de colaboración importantes. La humanidad también, les quiero decir, desde el campo y la ciudad, pues tenemos verdaderas amenazas, enfermedades que sí nos ponen a pensar cuando se tornan en pandemias y que arrasan poblaciones enteras. Esto ya está registrado en la misma historia, ¿sí?, como han sido miles, millones de enfermos que no sobreviven ante este tipo de epidemias, y que necesitamos de la colaboración de muchas naciones que son capaces, a través de sus procesos de investigación científica, de poder compartir, y eso es lo que nos hace falta, compartir los bienes del conocimiento y también saber compartir los bienes naturales, que a fin de cuentas de todos deben ser los bienes, por ejemplo, del agua, ¿no? Hoy en día el agua es un tema enorme, es un tema que nos preocupa porque tanto el agua que está en los mares, que presenta problemas de contaminación, de acidificación, como las aguas que están en las placas continentales, sean ríos, lagunas, en los mismos litorales, ese contacto que tienen nuestros países, al menos los que tenemos la fortuna de mirar hacia los mares, de contar con las playas y con estos esteros, con estos manglares que aparecen y que también como ecosistemas son muy ricos y que nos dan mucho alimento, ¿no? Pero sí, el agua hoy en día es un gran tema
y que también dentro del concepto ciudad, pues ahora sí que tenemos muy visible el problema del agua. Agua que luego nos ponemos a pensar cuánta agua cae del cielo y nos inunda, arrasa con poblaciones enteras, con barrios enteros en las grandes ciudades, cuyas avenidas se convierten de veras en ríos caudalosos. El agua que luego después falta, no cae de los cielos, y luego vienen las tremendas sequías, sequías que nos ponen de veras en una situación muy difícil. Ya sabemos los estragos que ocasionan las sequías. Y entonces como que nos falta mucho por resolver desde las ciudades, desde el campo, pero sobre todo de la ciudad como concepto ecológico. Es decir, como que nos hace falta también pensar en que la ciudad es un ecosistema. Y eso, caray, cuesta trabajo sobre todo para algunos ingenieros, arquitectos, urbanistas, de que la ciudad debe ser repensada y retomar los conceptos de esta ciencia, de la ecología, que nos muestra claramente que hay componentes bióticos y abióticos y que con ellos tenemos que generar indicadores para el desarrollo urbano. Esto es muy importante y por eso tenemos grandes problemas hoy en las ciudades. Pero pues como he dicho, las ciudades desde que aparecieron, ya aparecieron con el problema de la agresión y de la violencia. De ahí se explican pues todas esas grandes fortalezas como la muralla china, por ejemplo. Porque para pensar en la ciudad, pues hay que ubicarlas, sobre todo las más antiguas, pues en las antiguas civilizaciones como allá en el oriente. La civilización china es muy antigua. En la India también tenemos ciudades muy antiguas. En el Medio Oriente no se diga, esa Mesopotamia, donde aparece Jericó, por ejemplo, con casi 11.000 años de antigüedad, y que la misma Biblia menciona esta ciudad, Jericó. Y bueno, también desde luego en el Medio Oriente, justamente en Palestina, Uruk, que es también otra ciudad antigua, y que justamente en estos territorios que han sido prácticamente agredidos en todos los aspectos, como es la franja de Gaza, a través de muchos bombardeos. Imagínense ustedes poblaciones tan antiguas que se ubican hoy en día, por ejemplo, en el territorio de Irak, en donde vemos ciudades antiguas de la Babilonia, ¿no? Y bueno, de ahí podríamos pasar también a Egipto, otra región con ciudades antiguas, Grecia, Roma, que se convirtieron en dominios importantes en la antigüedad, ciudades en donde su desarrollo fue interesante, ¿no? Que ahorita vamos a comentar. Pero también, bueno, si echamos una mirada a nuestra América, pues vamos a tener dos regiones, sobre todo la región incaica, donde van a aparecer también ciudades muy antiguas. Es más, en Sudamérica aparecen las más antiguas. Después vendrán en Mesoamérica ciudades como Teotihuacán, y la misma maqueta se reproduce con Tenochtitlan, pero desde luego pues sin despreciar algunos asentamientos humanos, por ejemplo Monte Albán, Mitla, y bueno, poblaciones pequeñas pero muy importantes porque fueron, digamos, podríamos decir, la cultura madre de Mesoamérica, que fue la cultura olmeca, en Tres Zapotes, en San Lorenzo, acá por Tabasco. Y así vamos a ver el desarrollo de diversas ciudades con ese sentido. Es decir, la ciudad tiene que ser una forma de asentamiento que garantice sobre todo la unidad de un interés fundamental, la protección, la sobrevivencia,
La búsqueda de estar mejor organizados para poder aprovechar el espacio y el entorno, porque las ciudades se van a ubicar siempre generalmente cercanas a donde hay agua. Las grandes civilizaciones, las más antiguas, ahí están presentes. Sus ciudades aparecen cercanas a grandes ríos, a lagunas, a zonas costeras. Y bueno, pues en este sentido, bueno, en Mesoamérica encontramos que nuestras sociedades son sociedades hidráulicas. No se diga, Tenochtitlan, que aparece en medio de un lago, el lago de Texcoco. Bueno, había más lagos en el Valle de México, eran 5 lagos principalmente, pero el islote que aparece ahí en Texcoco es el que se empieza a desarrollar y logra ahí aparecer una ciudad flotante, una ciudad que hoy en día hemos visto desde hace algunas décadas cómo se ha hundido, porque abajo, pues ahí está, el agua reconoce su camino y no deja de bajar desde los glaciares que tiene alrededor el Valle de México, muchas montañas de donde viene el agua y que bueno, sirve para abastecer. Se calcula que casi el 80% de la población actual de esta megalópolis, porque ya estamos hablando que la Ciudad de México es dentro de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, pues una ciudad que tiene problemas de abastecimiento de agua y que el 80% de esta agua baja justamente, ¿verdad?, de las grandes sierras y montañas que tiene a su alrededor, ¿no? Y en donde a través de los ríos, bueno, es esta agua la que se aprovecha, y también desde luego del subsuelo, porque hay que recordar el ciclo del agua, ¿sí? Y esa es una de las cosas que se nos olvidan en las ciudades. Generalmente esto es muy conocido en el campo, ¿no? Nuestros campesinos conocen muy bien la naturaleza, saben incluso cuándo va a llover y qué tanto va a llover, y estos fenómenos tan naturales con los cuales están muy ligados y familiarizados, porque bueno, pues las grandes cosechas que sacan pues se debe a buenas lluvias, ¿no? Y bueno, también pues, cuando hace falta el agua, bien que saben que se viene una sequía, ¿no? Y de ahí que a veces tienen que volver otra vez a sembrar la semilla necesaria para volver a insistir en que lo poco que llueva pues se aproveche. Pero bueno, pues estos fenómenos que en la ciudad generalmente la gente se le olvida de que estamos dentro de un ciclo del agua y que precisamente pues tenemos que aprender lo que es la naturaleza, y que la ciudad, repetimos, los que sabemos de esto, es un ecosistema. La ciudad no deja de ser un ecosistema heterotrófico, y eso precisamente lo dice Odum en este libro de ecología. En este libro de ecología, Odum nos habla precisamente en su primer capítulo sobre los ecosistemas, que aquí claramente nos dice que es el ecosistema urbano, ¿sí? Y que es un ecosistema que necesita justamente de energía exterior para sobrevivir. Y de ahí pues que en esta clasificación que hace Odum, y que es un libro que bueno, lo leímos todos los que nos formamos en esta ciencia. A mí me tocó de hecho dar esta materia en la Universidad de Guadalajara, y que muchos biólogos conocen a este autor, Odum, y ahí está. El caso es de que es necesario que este conocimiento de cómo está estructurado un ecosistema se lleve a la formación también académica de quienes son nuestros futuros planeadores de la ciudad. De ahí es muy importante entonces reconocer que pues la historia está también para platicarnos, ¿no?, de este desarrollo de las ciudades en diversas zonas y regiones de nuestro planeta. Pero bueno, repito, el concepto ciudad, en donde vamos a encontrar sistemas de distribución de la población en forma tal que pues aparecen ya, por ejemplo, los ángulos rectos formando las manzanas,
y que este sistema de organizarse en algunas ciudades, por ejemplo, en las polis, cuando aparecen en Grecia, estas ciudades están también organizadas como ciudades-estados, en las cuales hay un ágora, es decir, es un espacio donde los pobladores de las polis se reúnen a discutir, a debatir sus problemas y en donde se toman ciertas decisiones. Pero también hay un Estado. Son ciudades que se gobiernan con una estructura de Estado muy importantes, porque además de ahí surge lo que es, por ejemplo, el sistema democrático. Porque cuando decimos precisamente polis, estamos hablando justamente de la política. Cuando decimos ciudad, bueno, estamos hablando también del ciudadano, del que habita esa ciudad, y que bueno, pues el vivir en ella implica también pues desarrollar toda una relación e interacción en donde hay normas, donde aparecen derechos y obligaciones, muchas responsabilidades para poderse gobernar como tales. Las ciudades son entidades bien organizadas desde que aparecen, ¿sí? Y desde luego, pues ya cuando hablamos de las polis, ya son como esquemas más organizados, más fortalecidos. Repito, inclusive algunas de estas son, digamos, entidades hasta amuralladas, bien definidas todos sus entornos, y en donde aparecen sistemas de producción bien resguardados. Las polis son capaces de ser autónomas, desarrollan, repito, decisiones democráticas entre sus habitantes, y aunque haya, son sociedades desde luego clasistas, aunque haya desde luego esclavos y haya trabajadores del campo y haya toda una estructura de gobierno, hay un diálogo constante. Desde luego al esclavo se le tiene aparte, pero eso sí también hay que hacerlo notar, a la mujer también se le relega. Es decir, bueno, la polis son ciudades muy avanzadas, pero no al grado de pensar de que a la mujer se le tome en cuenta. No, no son avanzadas en esos términos, sino más bien en la dinámica necesaria en su tiempo para también hacerle frente, desde luego, a otros dominios. O sea, las polis aparecen en Grecia y empiezan, desde luego, a ser muy importantes sus expresiones, por ejemplo, culturales. Y estamos hablando aquí desde la ciencia, la filosofía, en todos los aspectos, la política misma, y todo este conocimiento hace que las polis adquieran importancia, y esa importancia la lleven inclusive a la capacidad de desplazarse, a organizarse junto con otras polis, a llegar a tener acuerdos, pero sin perder autonomía. Aquí es donde es interesante, pues, este fenómeno que nos lleva tanto en Grecia como en Roma a que el desarrollo de estas estructuras hacen también que se gesten normas de todo un sistema del derecho romano que desde el occidente, en donde se encuentran, empiezan a dominar estos conocimientos. ¿Y cómo nos llega, por ejemplo, hoy en día los que estudiamos derecho? Pues esta famosa materia que llevamos de derecho romano nos enseña muchísimo el origen de muchas palabras, porque también hay que estudiar etimologías grecolatinas para entender muy bien algunos conceptos jurídicos, y que todo esto se desarrolla justamente en las polis, como entidades muy avanzadas, donde las estructuras de Estado se desarrollan al grado de que generan muchos conocimientos, ¿no? Entonces, de ciudad y de polis, estamos hablando entonces de organizaciones humanas, ¿verdad? Que antropológicamente entonces forman parte de la civilización que hemos generado, y que ahí está el origen
en donde podemos explicar el por qué entonces sigue habiendo estas disputas territoriales, ¿no? Desde luego que como que es algo que no quisiéramos decir que es genético esto, pero la verdad de las cosas es de que sí nos hace falta desarrollar más conocimientos dentro de la cultura, dentro de la misma filosofía y dentro también de nuestras estructuras cerebrales. Y aquí tenemos que ver también con conocimientos psicológicos, fisiológicos, cuando ya hablamos de las cuestiones neurológicas también, pero la verdad de las cosas es de que sí necesitamos pensar cómo le vamos a hacer para poder resolver los problemas de la violencia. Esto es lo que también, es un gran problema cuando hablamos hoy en día de la ciudad. Cómo hemos tenido que soportar, ¿no? Ciudades donde hay muchísima violencia. Entonces, imagínense lo que significa hablar de la ciudad como una expresión también de cultura, y en donde cuando hay antivalores y se desarrolla todo un sistema de comunicación y también de asimilación de una serie de situaciones que nos llevan a la violencia, a la agresión, pues esto ya implica el que en la colectividad se manifiesten comportamientos destructivos, con odio, y desde luego pues este tipo de autodestrucción que la especie humana está viviendo hoy en día, ¿no? Y cómo resolver esto. Es el gran problema. O sea, cuando hablamos ya, por ejemplo, de ciudades con problemas de violencia, pues ahora resulta que la ciudad ha llevado al campo también el problema de la violencia. Y hoy en día hay comunidades, inclusive indígenas, en las altas sierras, por allá en la lejanía, donde también están sufriendo el problema de la violencia a través de grupos muy agresivos que se disputan también los territorios. Bueno, pues vean ustedes que este complejo que es hablar de la civilización humana, ahora sí que donde nos encontremos, en el campo y en la ciudad, y sobre todo, pues, repito, la ciudad, que es la gran tarea de la humanidad por resolver. Y bueno, es así como, por ejemplo, pues reflexionando sobre lo que es el concepto de ciudad y de polis, pues bueno, hay que ver, por ejemplo, que a la ciudad se le atribuyen muchas cosas, no nomás, digamos, lo ecológico, la organización biológica, en donde aparece el ser humano como especie, ocupando un lugar dentro de esta gran diversidad biológica y natural del planeta, sino que también desde el punto de vista sociológico. Fíjense ustedes a veces, bueno, el orden que implica una ciudad es también todo un orden, y lo hemos estado de ahorita diciendo, de cómo pensamos en la ciudad, cómo pensamos de lo que hacemos en la ciudad. Y Gabriel Careaga, este autor que es un extraordinario sociólogo, maestro emérito de la UNAM, que por cierto yo lo conocí allá por la década de los 80s, empecé a leer algunos de sus libros, de hecho uno de ellos, Mitos y Fantasías de la Clase Media en México. Ese libro está por aquí, en esta biblioteca de donde estamos elaborando y desarrollando este programa. Bueno, Gabriel Careaga también tiene una serie de ensayos interesantes, como Biografía de un joven de clase media. Ese es otro libro interesante, y donde se mete a la sociología urbana. Cuando hablamos de sociología urbana, pues este libro de Ciudad Enmascarada precisamente nos habla justamente de cómo en la ciudad griega
¿sí? Como un ciclo creador de que el desarrollo urbano, tanto en Esparta como en Atenas, bueno, en estas ciudades griegas, pues hubo una serie de innovaciones, ¿verdad? De instituciones diversas, y en donde, bueno, esto hizo posible que estas ciudades también se convirtieran en grandes imperios, ¿no? Sí, y entonces, bueno, él habla de una riqueza muy interesante dentro del desarrollo de la cultura política, ¿no? Y bueno, habla de cosas interesantes. Yo lo recomiendo porque leer a este autor como sociólogo, en donde se va al interior de lo que es el ser humano viviendo en ciudad, y vaya que él hace énfasis ya después en algunos casos de barrios y zonas de la Ciudad de México. Qué interesante, lo recomiendo mucho, ¿verdad? Este libro desde la óptica sociológica. Luego también es interesante ver este otro libro que habla sobre ecología urbana. Fíjense, ahí está, la ecología aplicada a la ciudad, la ecología urbana, y específicamente, fíjense, habla ya de la zona metropolitana de Guadalajara. Este libro a mí se me hace que es un gran esfuerzo de investigadores de la Universidad de Guadalajara en diversas áreas, ¿verdad? Bueno, pues de hecho, pues los compiladores de este libro es de Arcelia López Coronado y de Jesús Guerrero Nuño. Son quienes hacen la compilación de una serie de elementos importantes, porque aquí, por ejemplo, se inicia para estudiar sobre la ecología urbana, sobre las características geofísicas de los suelos, por ejemplo, sobre las características de las cuencas de aire. Fíjense, si estamos hablando a nivel atmosférico, conocimientos de meteorología, conocimientos de esas características también hidrológicas, porque quiero decirles que, bueno, la zona metropolitana de Guadalajara ha crecido pues sobre cuencas hidrológicas, ¿no? Este es el problema que hoy tenemos con las inundaciones. Esta gran ciudad que ha sido estudiada desde sus adentros a través de científicos que le han entrado mucho a esta geofísica, a esta geohidrología, al conocimiento de los climas que existen aquí, y que para ello se necesita formación científica. También tenemos acerca, también fíjense ustedes, hay estudios aquí dentro de este libro sobre la biodiversidad, es decir, tenemos estudios interesantes sobre lo que son, por ejemplo, dentro de los reinos, el reino vegetal, todas las clases, digamos, de vegetales que se encuentran en nuestra ciudad, muchas plantas, algunas endémicas, bueno, otras exóticas, porque como ciudad de origen colonial, bueno, pues vamos a ver que, bueno, quien desarrolló la colonia, primero la conquista, que fue cruel, sobre todo acá en el occidente de México, y luego todo el proceso colonial en los 300 años, pues muchas plantas vinieron de Europa, otras también de Asia, y aquí, bueno, pues vamos a tener que reconocer en algunos estudios que se hacen aquí, ¿verdad?, de esa gran biodiversidad. Entonces tenemos a biólogos, ahora sí que dándonos muchos conocimientos, ¿verdad?, también de algunos bichos, porque no solamente son plantas, sino también algunos organismos que las habitan, ¿verdad? Y vaya, cuando hablamos de insectos, pues estamos hablando de, ahora sí que de las especies que dominan el planeta Tierra. Y bueno, pues vamos a poder ver hasta reptiles, ¿sí? Y toda una bifauna también, como no se imaginan. Es decir, hay estudios en este libro que nos muestran de que, bueno, la ciudad, y ahora como área metropolitana, no se diga, por los alcances territoriales y la cantidad de población
en esta, la zona metropolitana de Guadalajara, que fue aquella que se conformó cuando ahora sí aparece una mancha urbana conurbada entre 4 municipios, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara. Lo importante entonces, a través de estas 3 reflexiones, ¿no? Por un lado, el aspecto de la ecología, es decir, el ecosistema urbano, con sus componentes bióticos y abióticos que son fundamentales para elaborar indicadores ambientales en el desarrollo urbano. Luego el aspecto sociológico, que no hay que olvidar, cuál ha sido, digamos, la concepción que tienen los seres humanos y las interacciones sociales que guardamos en la ciudad, como parte fundamental de todo este complejo humano, ¿sí? Y tan diverso, y en ese sentido pues es importante la sociología urbana. Por otro lado también este último libro que acabamos de presentar, que bueno, pues es toda una compilación de conocimientos de los aspectos biofísicos, y en donde hay toda una biodiversidad con los especialistas en diversas áreas del conocimiento científico, biológico, geográfico, biofísico, de las ciencias del clima, y que en ese sentido, bueno, pues estamos abordando aspectos que son fundamentales hoy más que nunca, porque bueno, pues la ciudad se encuentra en un marco problemático en donde el cambio climático, pues ahora sí que junto con otros problemas bastante serios a nivel ambiental, no es el único, pues tiene mucho que ver, desde luego, en que quienes habitamos las ciudades tenemos que empezarnos a organizar. ¿A partir de qué? De una toma de conciencia, fíjense. Hace falta una toma de conciencia pública para que desde pequeños, desde jóvenes, adultos, hasta llegar a la madurez, como a la edad que yo represento por ser un adulto mayor, pero todos tenemos que entrarle, ¿saben a qué? A la educación ambiental, no hay de otra. La educación ambiental hoy por hoy es fundamental desarrollarla, y no solamente las estructuras, digamos, de una educación formal, sino también en todos los medios en que interactuamos, no se diga en los medios de comunicación masiva, que bueno, vaya, ahí hay que revisar y hay que tener que ir desarrollando necesariamente una conciencia colectiva, y que nos permita primero reconocer lo que somos frente a la naturaleza, y sobre todo nuestra acción para poder recuperar muchos de los ciclos biogeoquímicos que hemos perdido o que hemos alterado, y que debemos regenerar, restituir. Tenemos que empezar a trabajar sobre la recuperación de muchos aspectos que la naturaleza ha perdido por nuestra relación, diríamos, violenta, irracional, que hemos tenido para con todos los diversos componentes de la naturaleza. Así es que hago yo un llamado. ¿Por qué? Porque por un lado, bueno, tenemos ciencias diversas que podemos utilizar, que podemos aprovechar. Hay todo un campo de conocimientos para podernos respaldar en
crear esa conciencia general. Y de hecho, bueno, ya existe toda una pedagogía para que esta educación ambiental llegue a todos. Nada más lo que nos hace falta es que invirtamos en ello. Esto es un llamado a todos los gobiernos. Y estoy hablando en sus tres dimensiones administrativas. Los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados, el gobierno de la República o Estado federal. Todos tenemos que invertir en la educación ambiental. No queda de otra, porque los conocimientos ahí están. Los especialistas y la comunidad académica ahí está. Y en ese sentido creo que tenemos que valorar otras más aportaciones interesantes y que también nos llevan a reconocer la memoria histórica de algunos de ellos. En un caso de ellos, bueno, alguien que ya no está, lo conocimos como un actor muy importante en el conocimiento de la ciudad, y me refiero a Daniel Vázquez Aguilar. Este libro, caray, es un libro que, por cierto, edita el Colegio de Jalisco. Para mí es un libro interesante, muy valioso. Habla de Guadalajara, ensayos de interpretación, así se llama el libro, ¿verdad? Daniel Vázquez, bueno, yo lo conocí ya en una etapa ya muy avanzada de su edad, pero qué bárbaro. No, un señorón. Lamento que no tuve la oportunidad de seguir conviviendo con él. Él muere, deja un gran legado a las próximas generaciones, pero sobre todo en el aspecto ético, el pensar con todo ese bagaje de experiencias, pero también orientadas con un aspecto ético, ¿sí? ¿Qué es lo correcto que tenemos que hacer cuando hablamos de la planeación urbana? Y aquí no lo dice. Este libro es todo un recuento de cómo se desarrolló la Guadalajara. La Guadalajara que fue creciendo y que, bueno, pues él fue ya ahí dibujando y problematizando, ¿verdad? Tendencias que no se debieron de haber dado, y que, bueno, aquí en su libro está muy claro, ¿verdad? Esta contribución que él hace respecto a los ensayos e interpretaciones de cómo fue creciendo la ciudad de Guadalajara. Pero además, el arquitecto Daniel Vázquez, fíjense ustedes, aparece pues nada menos haciendo, ¿verdad?, el prólogo de este también extraordinario libro de Eduardo López Moreno. Este libro, que se llama precisamente La Cuadrícula, y es la forma octogonal que hemos empleado para crecer como ciudad. La Cuadrícula, este libro es tan interesante, ya lo quisieran tener muchos, pero bueno, pues gracias a que contamos con personas muy cultas que guardan sus libros, que les dan el trato adecuado. De hecho, este libro sirvió para una tesis de posgrado. ¿Cuántos no? Yo pienso que ya van varias tesis que se han basado en Eduardo López Moreno, que por cierto, este es un gran personaje. Eduardo López ha viajado por todo el mundo, ha ocupado cargos en las Naciones Unidas, sobre todo en ONU Habitat. En la actualidad no sé si vive en el Cairo, pero bueno, él ha viajado por muchas ciudades dando conferencias, y realmente él siempre ha hecho un llamado a que tenemos que repensar y tenemos que transformar las ciudades en una civilización humana distinta, totalmente diferente. Tenemos que trabajar mucho. Y en este libro de La Cuadrícula, y que está editado por la Universidad de Guadalajara y por el ITESO, me parece que es muy interesante que dos casas de estudio aquí en Jalisco se hayan unido. Ojalá que haya
pues otra reimpresión de este libro, porque bueno, estamos hablando de que, si no me equivoco, es la segunda edición. Fíjense ustedes que este libro se contó con el apoyo de Francia, del gobierno francés, y bueno, la primera edición fue en 1992 y ya la siguiente edición fue en el año 2001, de tal manera que pues ya quisiéramos que este libro se pueda apreciar, porque tiene un contenido histórico. Hay nada más para que vean cómo se empieza a fundar la ciudad de Guadalajara. Y aquí cómo se empieza a descubrir qué tipo de cuadrícula empieza a llevar la ciudad. Hay un rescate de planos históricos que nos hacen pensar, desde luego, en que la ciudad empezó a guardar un orden, ¿verdad? Que a través de esta cuadrícula, de estas manzanas que empiezan a desarrollarse, y que desde luego pues no deja de desarrollarse la ciudad al margen de lo que va a ser el río San Juan de Dios. Acuérdense que nuestra ciudad, al ser de origen colonial, 1542, por cierto, pues es cuando la Guadalajara colonial, desde estos tiempos hasta la década de los años 30, es que este libro se documenta y ya nos empieza pues a otorgar ya imágenes fotográficas de esta Guadalajara que aparece aquí, ¿verdad? Y que bueno, pues nos muestra claramente cómo fue evolucionando esta cuadrícula. Me parece que es interesante ver, por ejemplo, en la década de los años 40, aquí aparece, incluso ya aquí aparece, por ejemplo, el fraccionamiento Chapalita, en los años 40, como un fraccionamiento de tipo llamado concepto jardín, desarrollo urbano, en donde ya Chapalita decide hacer una ciudad ejemplar, un fraccionamiento que puede enseñarnos a cómo recuperar el agua de lluvia, que por cierto hoy en día pues es de las pocas zonas en que infiltran el agua de lluvia y que tienen su propio sistema, ¿verdad? De abastecimiento de agua, de sus propios drenajes, de esa forma de colaborar con lo que es el uso del agua, y también de cómo limpiar las aguas residuales y cómo cosecharlas. Desde luego es un ejemplo. Tenemos pocas áreas en la ciudad. De hecho, aquí en la colonia Seattle también tenemos pozos de captación de agua de lluvia. Ahora que está lloviendo, nosotros captamos el agua de lluvia. Algunas de las fincas, como es esta donde nosotros estamos transmitiendo, tienen su propio pozo de absorción desde hace varios años, de que se capta el agua de la lluvia, de la azotea. Pero aparte, a nivel ya de todas las calles empedradas, también tenemos nuestras formas de captación, ¿verdad? Las fuentes es otro desarrollo habitacional. Las fuentes que también captan el agua de lluvia a través de sus calles también empedradas, sus sistemas de pozos de absorción, como también tenemos colinas de San Javier. Es decir, hay algunas áreas del área metropolitana de Guadalajara que contribuyen desde luego a la recarga del acuífero.
Esto es importante decirlo porque es, digamos, como un ejemplo que deberíamos nosotros de aprovechar para empezar a establecer políticas municipales o metropolitanas para que nuestras casas, nuestras edificaciones sean comerciales, industriales, es decir, todas las edificaciones que hay en la ciudad, tratar de compensar, tratar de restituir, ¿verdad? De que muchas de las aguas que descargan y se van a los drenajes, pues que cuando llueva se capte esa agua de lluvia y se pueda ir a un sistema de infiltración, previa filtración a través de una serie de filtros, dependiendo qué características existen, donde aparecen las superficies inclinadas, las canaletas, ver todos estos aspectos hidrosanitarios para que el agua que estemos infiltrando sea un agua limpia. Es decir, no vamos a infiltrar agua de estacionamientos abiertos al aire libre, porque en los estacionamientos se acumulan aceite de los autos, pero sí de las grandes techumbres, de grandes centros comerciales, de muchas edificaciones y, repito, de nuestras casas, porque al menos quienes tenemos esta conciencia de aprovechar las lluvias, pues lo hemos hecho en nuestras casas propias, por una toma de conciencia y por ser congruentes con lo que estamos postulando. No podemos estar diciendo que hay que captar el agua de lluvia, eso, que lo haga el gobierno, no, hay que empezar con nosotros. Yo creo que debemos de tener una actitud más colaborativa, más participativa, pero en función de lo que también nosotros hagamos, desde nuestras casas, nuestros barrios, ser capaces de una actividad ciudadana, no de confrontación, sino más bien de persuasión hacia quienes gobiernan y toman decisiones, y de convencer a quienes gobiernan, pero con argumentos, con elementos científicos, donde respalde la academia y donde la razón, que es lo que da la ciencia, sea la que prevalezca, ¿no? Y que sea precisamente esa realidad la que estemos transformando para mejorar las condiciones de vida. Estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de bienestar, y no nomás de esta generación de hoy, sino que la generación que viene. A mí realmente, como persona, y lo digo, se me parte el corazón cuando veo a los pequeños, desde los bebés y a esa infancia que a veces nos visita ahí en el bosque pedagógico del agua, estos escolares de primaria que llegan, se quedan asombrados de nuestro bosque que hemos logrado, con muchos sacrificios, con diferentes problemáticas, como es todo realmente. No tenemos, digamos, como ecosistemas perfectos, así como si fuera el paraíso, no. Pero sí tenemos mucho que mostrar en un bosque que se ha forjado, y que hemos dicho que nuestro bosque pedagógico del agua con vocación educativa debe ser un espacio abierto, en donde ya los niños pueden ver especies silvestres, donde no se les da de comer absolutamente nada. Ellos buscan dentro de estos ciclos o pirámides nutricionales, ¿verdad?, tróficas, les llamamos, en donde vemos cómo los bichos, los pequeños mamíferos, las aves en general, los reptiles que tenemos también, etcétera, todos se alimentan dentro de estos ciclos biogeoquímicos que tratamos de empezar a establecer en este bosque pedagógico del agua, y en donde a mí me parece interesante cómo los niños se sorprenden
cuando ven una patita en nuestro manantial, porque tenemos un manantial, quiero decirles, el manantial de la Campana, donde yo imparto la cátedra del agua, y donde a la vez que estoy platicando sale una patita con sus polluelos, sus patitos, enseñándolos a nadar allí en el manantial. Entonces, bueno, es decir, los jóvenes también que nos visitan de diversas universidades públicas y privadas, han llegado desde licenciatura hasta posgrado a visitarnos, a conocer nuestro modelo, nuestra propuesta de una educación del espacio abierto, al aire libre, y en donde en forma viva pueden conocer toda la vegetación, especies de los 5 reinos de la naturaleza los tenemos allí. Y bueno, vaya la propuesta, pues, y con esto realmente termino de decirles que hay que entrarle a la formación de valores ambientales. La UNESCO, por ejemplo, nos propone esto de los EVA, es decir, enseñanza de valores ambientales. Hay que darle, hay que trabajar muy fuerte en ello. Nosotros, por ejemplo, en el bosque pedagógico desarrollamos actividades de campo, de mantenimiento forestal. Y ahí la gente va a aprender a lo que es manejar una herramienta de campo, aprende a cómo se planta un árbol, aprende a cómo hay que darle mantenimiento todo el tiempo, porque bueno, no nomás se planta el árbol y ahí nos vemos, ¿no? Y es lo que nosotros decimos, a ver, el árbol se planta pero que también se tiene que cuidar. Y vaya, de una vez lo digo, y lo hago público. Muchos gobiernos, muchos, y estoy hablando en las 3 esferas administrativas, plantan árboles, pero nunca contemplan presupuestariamente, nunca contemplan en los programas operativos anuales, ni siquiera el Poder Legislativo, desde que se define el gasto público, nunca contemplan en cuántos recursos económicos se tiene que dar para el mantenimiento y el cuidado del arbolado que se plantó. Y que bueno, si plantamos 100,000 árboles, a ver, hay que calcular cuánto dinero se va a requerir en los próximos 5 años, por ejemplo. Y que cada año se tenga que estar dando los recursos para que esa plantación continúe recibiendo el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque en una plantación forestal sabemos que cuando se desahija la planta, como dicen los rancheros, cuando lo sacamos de la bolsita del vivero y la plantamos ya en el suelo, pues algunas plantitas no aguantan esa adaptación a la que se tienen que empezar a acostumbrar, y en donde pues todas las fitohormonas se ponen en juego, y el desarrollo de sus propias raíces con el nuevo suelo, y con a veces condiciones difíciles. Pero por eso, por ejemplo, en ese periodo de lluvias es cuando más nosotros vemos apropiadas las plantaciones forestales, porque tenemos una buena atmósfera, tenemos humedad que pueda amortiguar la radiación solar, los suelos están húmedos, y de esa manera es como la gente aprende por qué tenemos que plantar y cuidar, como si fueran nuestros bebés. Las plantas, repito, los árboles se plantan y se cuidan. Las semillas se siembran en almácigos para luego producir los pequeños arbolitos, ¿verdad?, allí en los viveros, y darles el tratamiento adecuado. Y estos bancos de germoplasma, estas semillas que deben estar bien cuidadas, bien clasificadas, pues esto aquí es donde opera personal específico que ya conoce de esto, y que bueno, nosotros lo que hacemos es plantar, cuidar, dar mantenimiento forestal, en donde pues en el bosque pedagógico del agua incurren agrupaciones que se suman a este esfuerzo de tipo civil, y que bueno, contribuyen a mejorar las condiciones del bosque. Pero también, fíjense ustedes, nos visitan de varias empresas
empresas que son social y ambientalmente responsables y que con sus empleados, sus ejecutivos, sus trabajadores se acercan con nosotros. Es muy bonito que, por ejemplo, llegan también con sus niños, con sus niñas, con sus bebés, y los traen también al bosque y ahí andan también con nosotros, ¿verdad? Plantando arbolitos, limpiando algunas zonas también, porque a veces se tienen que preparar los suelos previa a la reforestación. Y entonces las empresas que se han acercado con nosotros, bienvenidas, ¿sí? Universidades públicas y privadas, agrupaciones inclusive religiosas. Nosotros no estamos peleados con ningún credo, somos abiertos, el medio ambiente es universal y por ello nosotros de veras que agradecemos y reconocemos cada vez que podemos, cuando hacemos algún festejo del Día Mundial del Medio Ambiente, del Día Mundial del Agua. Es decir, nosotros en el bosque hemos otorgado reconocimientos a algunas instituciones y algunas personas que lo ameritan. Y bueno, creo que desde CIMA, Ciudadanos por el Medio Ambiente, y ahora pues existe también una agrupación que se llama COA, que son especialistas en educación ambiental, jóvenes que están retomando esta estafeta y que bueno, pues también se suman en la medida de lo posible, pues son jóvenes, algunos incluso recién egresados de sus carreras de biología, de otras que nos permiten que se sumen al apoyo. Hay quienes están ya laborando y trabajando en áreas de educación ambiental y con esa experiencia le ofrecen también a nuestro bosque pedagógico del agua apoyo en la medida en que pues se puede y bueno, pues así estamos nosotros tratando de contribuir. Y ahora desde luego con el apoyo de jubilados y pensionados de la Preparatoria 7, quiero decirles que la Preparatoria 7 es una institución que dentro de su historia, de su trayectoria, bueno, ha sido una preparatoria que se ha distinguido por iniciativas ambientalistas desde hace muchos años, programas que inclusive llegaban hasta las costas de Jalisco para cuidar la tortuga marina en campamentos que se organizaron, campañas de protección de la Sierra de la Primavera, del lago de Chapala, en fin, en programas sobre todo también a nivel del uso eficiente del agua, programas metropolitanos para el uso eficiente del agua, coordinados y en colaboración con el CIAPA y apoyados por la empresa Urrea. En su momento a mí me tocó coordinar eso con todas las preparatorias de la Universidad de Guadalajara y yo vi muy activos como siempre, sin hacer pues grandes distinciones, pero la verdad es que en un principio la Prepa 7 se distinguió por ello. De hecho, muchos de nuestras compañeras, maestras y compañeros que están ahora como jubilados, que estamos y que nos reunimos cada mes, pues nos recordamos que esta preparatoria fue de las primeras en impulsar la educación ambiental a nivel del bachillerato del sistema de educación media superior. Con ello, bueno, pues entonces terminamos con esta fase y ya próximamente estaremos con ustedes abordando ahora sí lo que significa esto que tenemos aquí, es decir, lo que es hoy el área metropolitana de Guadalajara, ¿verdad? Este gran complejo, esta fotografía satelital, pues es una fotografía que en parte nos muestra una realidad de expansión urbana, sobre todo en el valle de lo que es el valle de Atemajac, el valle de Toluquilla, ¿sí?, que va hacia Tlajomulco, y el valle de Tezistán, sobre todo. Desde luego ya hoy se está urbanizando el valle de Tala y bueno, otras áreas muy importantes. Ha crecido esta área. Esta fotografía ya tiene sus añitos, debe tener por ahí un poquito más de 20 años, nomás imagínense.
Y de ahí es de que tenemos que reconocer el espacio geofísico que guarda esto, y ya retomaremos justamente, digamos, esta imagen para lograr otras que vamos a traer con ustedes, ¿sí?, en la próxima ocasión, y ya en concreto empezar a abordar los grandes temas de esta ciudad metropolitana, de esta área que ya agrupa casi a 10 municipios. Ya no son los 4 de la zona metropolitana, ahora ya son, para mí ya son 10 municipios, aunque todavía se sigue diciendo 9. El último que se quedó por ahí abordándose en el Congreso del Estado fue Acatlán de Juárez. Pues la mancha urbana seguirá creciendo, no sabemos hasta dónde, pero sí es necesario reflexionar acerca de esta frontera de la ciudad con diversos ecosistemas contiguos, es decir, el hábitat urbano y también áreas naturales protegidas y también, digamos, agroecosistemas, como lo sigue siendo lo que queda del Valle del Tezistán, como agroecosistema, que fue el granero de México y que de él vamos a platicar. ¿Qué les parece? La próxima vez. Muy amables por escucharnos, por vernos, y estaremos con ustedes siempre tratando de dar lo mejor de nuestros conocimientos.